Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de sus parejas favoritas. Aquí estamos de nuevo listos para sumergirnos en el drama, el romance y, por supuesto, los rumores que rodean a una de las parejas más queridas de la farándula turca, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Hoy vamos a hablar de la gran pregunta que está en boca de todos: ¿reconciliación radical o adiós definitivo? Porque, seamos sinceros, su historia es como una montaña rusa emocional. Un día los vemos derrochando miel, al siguiente zas, rumores de ruptura. Y nosotros, como buenos fans, estamos aquí con las palomitas listos para analizar cada señal, cada indicio, cada movimiento en redes sociales. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, tú. Dale al botoncito rojo o activa la campanita y prepárate para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. No te querrás perder nada. Y para los que ya son parte de esta gran familia, gracias por el apoyo constante. Sus likes, comentarios y compartidos son los que nos impulsan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque esto se va a poner interesante. Recordemos un poco la historia de Afra y Mert. Su romance surgió, como muchos otros, en el set de grabación. Concretamente en el exitosísimo drama Yalan, conocido en algunos países como Golden Boy. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Seyran y Ferit, nos robaron el corazón con sus altibajos, su pasión y sus constantes idas y venidas. Y como suele pasar, la ficción terminó por traspasar la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato. Fotos robadas, miradas cómplices, salidas nocturnas, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y finalmente lo confirmaron. Afra y Mert eran pareja. La noticia enloqueció a los fans, que celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Era la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura eternamente. Los rumores de problemas comenzaron a surgir casi tan rápido como los de romance. Se hablaba de celos, de discusiones, de agendas apretadas que dificultaban la relación. Y finalmente llegó la confirmación: Afra y Mert habían terminado. La noticia fue un jarro de agua fría para muchos. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había pasado? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a terceras personas, y otros simplemente creían que no estaban destinados a estar juntos. Lo cierto es que la ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans. Pero ojo, que aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como en las mejores telenovelas, los protagonistas no se quedan separados para siempre. En las últimas semanas, los rumores de reconciliación han vuelto a encender la esperanza de los fans. Y creedme, hay motivos para creer que podría haber una segunda oportunidad para Afra y Mert. Primero, está su cercanía en el set de grabación. Recordemos que siguen trabajando juntos en Yalan. Y aunque dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, trabajar juntos todos los días puede reavivar la llama. Es inevitable pasar tiempo juntos, compartir experiencias y, quién sabe, recordar los buenos momentos. Pero no es solo la cercanía física. Los sets de grabación, especialmente aquellos donde se filman dramas intensos como Yalan, pueden ser lugares muy emocionales. Compartir largas jornadas de trabajo, enfrentar desafíos creativos juntos, y revivir las emociones de sus personajes puede crear una conexión muy profunda, a veces incluso más fuerte que la que se tiene en una relación normal. Además, el equipo de producción se convierte en una especie de familia, lo que puede hacer que sea aún más difícil evitarse o ignorar los sentimientos que aún puedan existir. Segundo, las redes sociales. Aquí es donde los fans más observadores han encontrado indicios de una posible reconciliación. Likes a fotos del otro, comentarios sutiles, incluso la presencia en los mismos lugares al mismo tiempo. Puede que sean coincidencias, pero vamos, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Los fans han diseccionado cada post, cada historia, cada comentario de Afra y Mert en busca de pistas. Han analizado los horarios de publicación, los lugares que visitan, las personas con las que se relacionan, e incluso los emojis que utilizan.
Algunos han llegado a crear teorías muy elaboradas basadas en detalles mínimos, como el color de la ropa que llevaban en una foto o la canción que sonaba en el fondo de un vídeo. La verdad es que en la era de las redes sociales, es muy difícil mantener algo en secreto, y las celebridades son especialmente vulnerables al escrutinio público. Tercero, y este es el más importante, las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Fuentes anónimas han asegurado a diferentes medios de comunicación que Afra y Mert están hablando, que están intentando solucionar sus diferencias y que no descartan una posible reconciliación. Estas declaraciones, aunque no son oficiales, dan esperanzas a los fans. Sin embargo, es importante tomar estas declaraciones con pinzas. Las fuentes anónimas pueden tener sus propias motivaciones para divulgar información, ya sea para generar polémica y conseguir clics, o para manipular la opinión pública en favor de una de las partes. Además, la información que proporcionan puede ser inexacta o estar sesgada. Por eso es fundamental contrastar la información de diferentes fuentes y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Pero ojo, no todos son buenas noticias. También hay motivos para creer que la reconciliación podría ser imposible. Primero, el orgullo. Tanto Afra como Mert son personas con carácter, y es posible que ninguno de los dos quiera dar el primer paso. Segundo, las heridas del pasado. Si la ruptura fue dolorosa, puede que sea difícil perdonar y olvidar. Tercero, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo del huracán puede dificultar cualquier reconciliación. Además de estos factores, también hay que tener en cuenta que Afra y Mert son jóvenes y tienen mucho por delante. Ambos están en la cima de sus carreras y tienen muchos proyectos en marcha. Es posible que no quieran comprometerse con una relación seria en este momento, o que simplemente no estén preparados para lidiar con las dificultades que conlleva una relación pública. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Reconciliación radical o adiós definitivo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Afra y Mert están destinados a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada indicio. Porque, seamos sinceros, su historia nos tiene enganchados. Y no es solo su historia personal la que nos tiene enganchados. También es la historia de sus personajes en Yalan. La relación entre Seyran y Ferit es tan intensa y complicada que resulta imposible no sentirse identificado con ellos. Sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de ternura, nos hacen reír, llorar y suspirar. Y la química entre Afra y Mert es tan palpable que a veces cuesta distinguir entre la realidad y la ficción. Y hablando de enganchados, quiero recordarles que la segunda temporada de Yalan está siendo todo un éxito. Los guionistas han sabido mantener la tensión, el drama y el romance, y los actores están dando lo mejor de sí mismos. Así que si aún no la están viendo, corran a hacerlo. No se arrepentirán. La segunda temporada ha introducido nuevos personajes y tramas que han añadido aún más complejidad a la historia. Las relaciones entre los diferentes miembros de la familia Koran se han vuelto aún más tensas, y las decisiones que toman Seyran y Ferit tienen consecuencias cada vez más graves. Además, la serie ha abordado temas importantes como la violencia de género, el machismo y la desigualdad social, lo que la ha convertido en un referente para muchas personas. En resumen, la relación entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir sigue siendo un misterio envuelto en rumores y especulaciones. Su historia de amor, nacida en el set de Yalan, ha cautivado a miles de fans, quienes ahora se debaten entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de un adiós definitivo. Los indicios de cercanía, las señales en redes sociales y las declaraciones de fuentes cercanas alimentan la ilusión de un reencuentro, mientras que el orgullo, las heridas del pasado y la presión mediática representan obstáculos difíciles de superar. Solo el tiempo revelará el destino final de esta pareja, pero mientras tanto, seguiremos atentos a cada detalle, disfrutando del drama y el romance que los rodean. Pero más allá del drama y el romance, la historia de Afra y Mert nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la presión social. Nos muestra que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus altibajos, y que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado tanto como yo especulando sobre el futuro de Afra y Mert. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios. Son los mejores.
Y ahora los invito a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Afra y Mert deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber qué piensan. También pueden dejar sus teorías sobre lo que realmente pasó entre ellos. Los leo a todos. No duden en compartir sus experiencias personales y sus reflexiones sobre el amor y las relaciones. Sus comentarios son muy valiosos y enriquecen el debate. Además, me encanta leer sus teorías y especulaciones, algunas de ellas son realmente ingeniosas. Así que anímense a participar y a compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Afra y Mert, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus parejas favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Además, no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Y si tienen alguna sugerencia sobre qué temas les gustaría que tratáramos en futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas para mantenerlos entretenidos e informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos, eso esperamos. Y si no está en el aire, siempre podemos encontrarlo en las telenovelas turcas. Hasta la próxima.